Para el espacio académico Estadística 2 se realizó un proyecto para dar aplicación a lo visto en clase. Nuestro tema a investigar será el estudio y análisis de los videojuegos como forma de entretenimiento durante la cuarentena. Este trabajo fue realizado por los estudiantes José Fernando Barros Lozano y Silvia Juliana Díaz Díaz. El objetivo general de nuestra investigación es analizar la cantidad total de personas de los contactos de WhatsApp de los estudiantes Silvia Juliana Díaz Díaz y José Fernando Barros Lozano que juegan videojuegos durante la cuarentena. Los objetivos específicos son: primero, determinar la cantidad de horas por semana que los contactos de WhatsApp de los estudiantes investigadores dedican a jugar videojuegos durante la cuarentena. Segundo, identificar el tipo de videojuegos que los contactos juegan en tiempos de cuarentena. Y tercero, especificar el género de los contactos de WhatsApp de los estudiantes José Fernando Barros Lozano y Silvia Juliana Díaz Díaz que jueguen videojuegos durante la cuarentena. Para realizar nuestro tamaño de la muestra, inicialmente debimos identificar la población a la cual le aplicaríamos la encuesta. En este caso son los contactos de WhatsApp de los estudiantes mencionados anteriormente. Se realizó una suma total de contactos y nuestro N será de 468. Un error del 0.05 y un P y un Q de 0.5 respectivamente. Después de aplicada nuestra fórmula, el total de contactos a los cuales se le aplicará la encuesta, que será correspondiente a nuestro tamaño de muestra, es de 211. Técnica de muestreo. La técnica de muestreo que utilizaremos para nuestra encuesta es el muestreo no probabilístico por conveniencia. Entonces, inicialmente se le envió la encuesta a todos los contactos de WhatsApp de ambos investigadores, sin repetir los contactos en común que se tenían. Luego, el estudio se realizó con aquellos que respondieron la encuesta, es decir, con quienes tuvieron la disposición para llenarla. Por esta razón, se seleccionó este tipo de muestreo. Finalmente, la encuesta se elaboró en Google Forms y se le difundió mediante un link. Luego de identificado nuestro tamaño de muestra y nuestra técnica de muestreo a implementar, se procedió a la creación de la encuesta, titulada Encuesta sobre el uso de videojuegos como medio de entretenimiento durante la cuarentena, con las preguntas que pueden ver en pantalla. Como se puede observar, para nuestra encuesta se realizaron en total 6 preguntas, 2 de ellas cuantitativas y 4 cualitativas. Como evidencia para nuestra recolección de datos, se observa en pantalla un total de 214. Esta será nuestra muestra seleccionada. Cabe aclarar que inicialmente nuestro tamaño de muestra fue de 211, pero debido a que fue respondida por 214 personas, se decidió realizar un cambio. Luego de aplicada la encuesta se procedió a hacer la debida organización de datos mediante la agrupación de estos en una tabla de frecuencia y finalmente se realizaron las respectivas gráficas con base a estas. Después de haber realizado la debida agrupación de datos en la tabla de frecuencias, para la pregunta ¿hace uso de videojuegos?, se encontró que el 81% de las personas encuestadas hace uso de videojuegos durante la cuarentena. Luego de haberse realizado la respectiva agrupación de intervalos en la tabla de frecuencia e identificación de la marca de clase, para la pregunta ¿cuántas horas a la semana hace uso de videojuegos?, se encontró que el 50,5% de las personas que juegan videojuegos les dedican entre 1 a 5 horas a la semana durante la cuarentena. Para la pregunta ¿cuántos días a la semana juega?, se encontró que el 45,9% de las personas que hacen uso de videojuegos juegan entre 1 y 2 días a la semana durante la cuarentena. Luego de realizar la encuesta para la pregunta categoría de videojuegos que frecuenta más, se encontró que las categorías más jugadas son acción y guerra, que son frecuentadas por el 22,9% y el 18,1% de los contactos que juegan videojuegos respectivamente. Para la pregunta ¿cuáles dispositivos utiliza para jugar?, se evidenció que el dispositivo más utilizado para jugar es el computador, usado al menos por el 45% de las personas encuestadas que juegan videojuegos. Para la pregunta especifique su género, se encontró que la mayoría de personas encuestadas es de género masculino, con el 51,8%. A las variables cuantitativas se les hallaron sus medidas de tendencia central y de dispersión, que fueron desviación estándar, varianza muestral y media.
Utilizando la tabla de distribución de frecuencias y la fórmula para hallar media y varianza para datos agrupados, se calculó que la media es igual a 7,02, la varianza a 27,09 y la desviación estándar a 5,2 horas jugadas a la semana. Repitiendo el procedimiento anterior, se halló que la media da 2,997, la varianza es igual a 2,64 y la desviación estándar a 1,63. Intervalo de confianza de la media poblacional. Se utilizó para calcular la media poblacional a partir de la media muestral de las variables cuantitativas. Con un nivel de confianza del 95% y aplicando las fórmulas vistas en clase, se obtuvo para la primera pregunta de este segmento que el tiempo promedio que los contactos de WhatsApp dedican al uso de videojuegos semanalmente está entre 6,42 horas y 7,97 horas. Es una cantidad que se encuentra dentro de los estándares normales y que no corresponde a un nivel de adicción. De igual forma, con un nivel de confianza similar y con las medidas de tendencia central calculadas previamente, se obtuvo que la cantidad de días a la semana en que los contactos de WhatsApp juegan videojuegos en promedio está entre los 2,76 y los 3,24 días. Después se procedió a calcular el intervalo de confianza para la proporción poblacional en las variables cualitativas. Esta pregunta contaba con respuestas múltiples, hecho que explica su elevada n, que es de 374. Ahora, p corresponde a las respuestas de la categoría en cuestión. Por ejemplo, 0,23 marcaron acción y 0,77 no, todo en términos de n. Siendo así, con un nivel de confianza del 95%, se halló que entre el 18,7% y el 27,3% de las personas encuestadas que juegan videojuegos frecuentan principalmente la categoría de acción. Repitiendo el procedimiento que se realizó en el punto anterior, esta vez se calculó cuáles dispositivos se utilizan para jugar, otra vez con el nivel de confianza 95%. Y se halló que entre el 39,5% y el 50,6% de las personas encuestadas que juegan videojuegos utilizan el computador para acceder a ellos, casi correspondiendo a la mayoría de la población. Intervalos de confianza para la varianza poblacional. Es una estimación de parámetros que se utiliza para calcular la varianza poblacional de las variables cuantitativas y se emplea chi cuadrado en el procedimiento. Para calcular el intervalo de confianza para la varianza poblacional se utilizó N174, nivel de confianza 95%, grados de libertad 173, y con estos tres datos se calcularon los dos chi cuadrados, que fueron de 144,741 y 219,044 respectivamente. Ahora, con toda esta información, añadiéndole la desviación estándar, se halló que la varianza poblacional de las horas a la semana que los contactos de WhatsApp hacen, hacen uso de videojuegos se encuentra entre 21,4 y 32,38. Asimismo, repitiendo el procedimiento previamente realizado, se halló que la varianza poblacional de los días a la semana que los contactos de WhatsApp hacen uso de videojuegos con un nivel de confianza del 95%
se encuentra entre 2,09 y 3,16 días. Para poder llegar a conclusiones más específicas de los datos previamente obtenidos, se realizó una división por género para determinar los intervalos para las diferencias de proporciones y de media. Comenzaremos con la de proporciones, que es para variables cualitativas. Después de dividir a la población en mujeres y hombres, se tomó P como quienes sí hacen uso de los videojuegos y Q como los que no. También se tomaron a las mujeres como grupo 1 y a los hombres como grupo 2. Se halló que la diferencia de proporciones sí es significativa, siendo menor el uso de videojuegos en las mujeres que en los hombres, con, con un intervalo de entre menos 34,35% y menos 13,43%. Anteriormente, se había hallado que la categoría de videojuegos que más se frecuentaba era la de acción. Ahora, ahora tomando al género masculino como población número uno y al género femenino como dos, se calculó que la diferencia de proporción entre hombres y mujeres que juegan videojuegos de acción fue significativamente mayor en los hombres, siendo esta de entre 13,3% y 42,6%. Intervalos de confianza para la diferencia de medias, variables cuantitativas. Primero, se tomaron a las mujeres como grupo 1 y a los hombres como grupo 2. Después, se calcularon tanto las medidas de tendencia central como las de dispersión a cada una de las agrupaciones. Luego, con un nivel de confianza del 95%, se obtuvo que la diferencia entre el promedio de horas semanales que las mujeres y los hombres le dedican a los videojuegos está contemplada en el intervalo entre menos 5,08 y menos 2,52 horas por semana. ¿Qué quiere decir? Que semanalmente los hombres son quienes más horas a la semana le dedican al uso de videojuegos, más que las mujeres. También, realizando el mismo procedimiento, se concluyó que con un nivel de confianza del 95%, la diferencia entre el promedio de días a la semana que las mujeres y los hombres le dedican a los videojuegos está contemplada en el intervalo entre menos 0,95 y 0,94. Esto quiere decir que la diferencia no es significativa, porque dentro del intervalo se encuentra el cero. Bueno, hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias.